Bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor. ¿Estamos listos? Colosenses capítulo 1, verso 10. Colosenses capítulo 1, versículo 10. ¿Trajo Biblia, verdad, hermano? Dice la palabra de Dios, como está escrita, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en algunas cosas, en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, ¿qué cosa? Redención. ¿Por qué? Por su sangre, y eso significa el perdón de pecados. Levante su Biblia, diga conmigo: esta palabra es la palabra de Dios. Yo la creo, yo la recibo, porque Dios va a hablar a mi vida hoy y va a hacer cambios en mí, porque esta palabra es viva y da vida. Y Dios añadirá a esta congregación cada día los que han de ser salvos. Dicen amén. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero hablarles en esta noche del tema entendiendo nuestra redención. Amén. Dice el tema: entendiendo nuestra redención. Y quiero comenzar diciéndoles, mis lindos y bellos hermanos, ¿cuántos son bellos? Mire que está a su lado, dígale: qué bien te ves hoy, dígaselo. Estamos viviendo, hermanos, sin lugar a dudas, los tiempos finales de la iglesia. Cada día miramos cómo las noticias manifiestan tragedias de diferente clase en diferentes lugares, en diferentes naciones. El mundo entero está conmovido, no hay duda. Hablamos de guerras, terremotos, muertes, huracanes, violencia, inmoralidad, la misma ciencia y su avance, señales en el cielo y en la luna y en el sol. Acaban de pasar 2 eclipses, ¿se acuerdan? Algunos ni tan siquiera voltean a ver para arriba, ¿no? Pero mire, uno como pastor está al pendiente de todo, porque uno es atalaya. Dije atalaya, no atarraya. ¿Sabe qué es un atalaya? Es un centinela. Nosotros diríamos aquí un security. Alguien que cuida, que está vigilando y que tiene la responsabilidad de avisar cualquier movimiento extraño. Se acostumbraba que la atalaya se subía a una de las partes más altas del muro de la ciudad. Entonces, cuando el atalaya miraba venir algo allá a lo lejos, aunque no lo distinguía, su obligación era sonar una trompeta. ¡Turú! Entonces todos se ponían alerta, algo se aproxima.
Era la función del atalaya. El atalaya tenía que distinguir, era el responsable de distinguir que venía. Si era algún peligro, él sabía sonar la trompeta para peligro. Cerraban las puertas de la ciudad y toda la guardia se ponía en aviso, alerta. Pero si era alguna visita que no representaba un peligro, era otro el sonido. Entonces las puertas se mantenían abiertas. Ahora, esa era la responsabilidad de un atalaya. Imagínense si el atalaya se duerme y por culpa de él entra el enemigo y haga estragos en una ciudad. ¿A quién le van a dar Ishkamik? Al atalaya. Ahora entiende cuál es la función de uno como pastor. Cuando uno habla la palabra de Dios, cada vez que hablamos de la palabra de Dios, hablamos de los tiempos finales, de los peligros que se aproximan. Estamos cumpliendo una función como atalayas de Dios. Y a veces a la gente no le gusta, pero tenemos que predicar la verdad. Tenemos que decir la verdad, porque hay atalayas que se venden. Hay atalayas autosobornados. Ven venir al enemigo y se quedan calladas la boca. ¿Alaban al Señor? Ahora, el problema es que mucha iglesia no está poniendo interés porque los atalayas no están cumpliendo su verdadera función. Tenemos un montón de ministerios, hermanos, enfocados en otra cosa. Usted ve la televisión, usted ve todos esos profetas, entre comillas, y apóstoles, entre comillas, que tienen inundadas las redes sociales. No hablan más que de dinero, de prosperidad, de bendiciones, y que Dios te va a bendecir, te va a abrir grandes puertas y que te va a ir bien, y la gente dice amén. Pero hay gente que no ha entendido por qué está en la iglesia. ¿Usted sabe por qué está aquí en la iglesia? ¿Tiene ya claro a qué viene a la iglesia? Amén, dice, por fe. Algunos vienen por ver a la muchacha, otros por venir a ver al muchacho, otros por venir a comer pupusas. Vienen a la iglesia, pues no vienen al culto, ya están afuera esperando que la hermana termine de hacer las enrolladas. Para mí, otros vienen, qué sé yo, bueno, quedarse aburrido en la casa. Otros vienen a agradecer a Dios, a darle la gloria a Dios. Qué bueno. Pero es importante que tengamos claro que como iglesia tenemos que estar alerta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? ¿Alaban al Señor? Vemos todas las cosas que están pasando. Eso significa de que el día de nuestra redención está cerca. Ahora, hay gente que la palabra redención la toma como, es más, ni tan siquiera la entiende. Y cuando no se entienden las cosas, uno le resta importancia. No sé, como que me hablaran en chino. Lucas 21:28 dice, miren lo que dice Lucas 21:28. Jesús hablando dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, estoy en Lucas 21:28, ergíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lo voy a repetir. Cuando estas cosas, ¿qué cosas? Guerras, terremotos, hambres, maldad. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, ergíos
y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Alaban al Señor? Dale un aplauso fuerte al Señor. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es nuestra redención? ¿Qué es la redención? Entonces, ahí es donde tenemos que abordar el tema y preocuparnos por entender qué es la redención. La redención. Según la Biblia, la redención es el perdón de nuestros pecados, que nos lleva a una reconciliación con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y comienza desde el momento en que nosotros nos entregamos a Cristo y termina en el momento que seamos arrebatados cuando Cristo venga por su iglesia. Se lo voy a poner un poquito así en español. Miren lo que dice Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos, no hay uno solo. Por eso, mire, a mí me da alergia esos predicadores que solo andan, hermano, hablando mal de los otros pastores, de otra gente. Yo sé que la gente, mire, yo creo que la otra semana le voy a dar una clase de apología. Me da tristeza ver cómo el pueblo de Dios está siendo arrastrado por falsos pastores, una falsa unción. Es cierto, hay una apostasía terrible. Mas sin embargo no tenemos el derecho de juzgar ni condenar a nadie, porque nosotros también pecamos. Pero mi pecado es diferente, pero es pecado. Ahora dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? ¿Por causa de qué estábamos destituidos? Del pecado que nosotros mismos habíamos cometido. No teníamos chance. Ahora, verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Ya pensé que usted iba a pegar un grito. ¡Ay! ¿Alaban al Señor? Yo quisiera, si me pueden cerrar esa puerta. Hay mucho grito allá afuera. Que están afuera, si vienen para adentro, por favor. Especialmente las danzarinas, las quiero aquí adentro. Bien. Tenemos que entender la palabra redención. Redención es quitar toda culpa que nos condenaba y nos hacía convicto a un juicio. ¿Me entiende eso? Acuérdese de los pecados que usted ha cometido. Todos esos pecados nos hacían candidato 100% seguro al infierno. Todos los pecados que habíamos cometido. Pero un día aceptamos a Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Tomó nuestros pecados. Miren lo que dice Isaías capítulo 53, verso 4. Isaías capítulo 53, en su versículo 4 dice: hay una verdad, ciertamente hay una verdad. Jesús, Él llevó nuestras enfermedades. Ahí se fue ese cáncer. Ahí se fue esa diabetes. Ahí se fue esa migraña. Ahí se fue toda enfermedad. Él nos redimió de eso. Sanidad es redención. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido, ¿qué dice? Next.
Verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido ¿por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros. Dale un aplauso al Señor. Verso 6, mire lo que dice verso 6. No hay uno solo. Todos nosotros nos descarriamos. Todos estábamos descarriados. Descarriados como ovejas. Cada quien hacía lo que se le daba la gana. Eso es lo que dice la Biblia. Cada cual se apartó por su camino. Dígame si no, cada uno hacíamos lo que nos daba la gana. Cometíamos los pecados que cometíamos. ¿Y qué? Pero eso nos excluía del reino de Dios, de la salvación. Mas Dios cargó en Jesucristo, en la cruz, el pecado de todos nosotros. Dale un aplauso más fuerte. ¿Quién viene aquí? Hermano Leonel, venga. Haga de cuenta que eso es una maleta. Se la voy a poner así, más así. Haga de cuenta que es una maleta. Ahí están todos los pecados. Agárrala. Ahí están todos los pecados que él cometió. Yo ni quisiera mencionar, hermano. Ese pecado lo llevaba al infierno. El diablo le decía: mira todos los pecados que él cometió. Era aquí, era allá, hizo esto, hizo el otro, hizo el otro. No quiero pensar ni qué está pensando el hermano ahorita. Ahora viene Cristo y dice: Padre, yo ya pagué por él en la cruz. Entonces ahora Cristo viene y todos sus pecados de él los lleva. Dale un aplauso al Señor. Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. No solo de él, los míos, los tuyos. Eso es redención. Redención es justificación. Y justificación es santificación. Y santificación es reconciliación con Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. ¿Cuándo empezó la redención? En el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Ahí empieza la redención a funcionar en nuestra vida. Nos perdonó todos los pecados que cometimos antes de aceptar a Cristo. Y nos está perdonando cada pecado que cometemos ahora que ya somos cristianos. O sea, ese sacrificio está vigente. La redención está vigente. Todos los días, cada vez que nosotros pecamos y nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios, la redención entra en función. ¿Entiende eso? Los pecados que usted va a cometer mañana tienen redención si usted le pide perdón a Dios y procura no cometerlos. Por eso es que yo no puedo venir a juzgar al hermano Chris, a la hermana what's your name? Suseli, al hermano otro Cristo, ¿no? Cristo. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo juzgar. Porque no importa el pecado que usted haya cometido o el que yo haya cometido, usted no tiene por qué juzgarme a mí. Porque mis pecados no van sobre usted ni los suyos sobre mí. Mis pecados y los suyos van sobre el Señor. Es Él el que nos perdona. Es Él el que carga con nuestros pecados a su nombre. Eso es redención. ¿No se alegra usted por eso? Que imagínese. A ver, acuérdese cuándo fue el último pecado que cometió. Algunos hoy. Eso es lo lindo de la redención. La redención sigue en función. Comenzó cuando nosotros aceptamos a Cristo. Comenzó a funcionar en nosotros. Y cada vez que pecamos y pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona. Dios nos perdona. Dice la Biblia: el que confía en su pecado y se aparta alcanza misericordia. Eso es redención. Redención es que te quitan el pecado. Y cuando tú ya no tienes pecado, eso se llama justificación. Romanos capítulo 5 verso 1. Miren lo que dice Romanos 5:1.
Justificados pues, 5, number 5. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados es, ya no hay. El diablo dice, bueno, ¿y los pecados que yo hice que cometiera Leonel, dónde están? Los pecados que yo hice que cometiera Edwin, ¿dónde están? Los pecados que yo, dice el diablo, los pecados que yo hice que cometiera Tony, ¿dónde están? ¿Dónde están los pecados de Diego, los de Katie, los de hermano Freddy? El diablo anda buscando el pecado que te hizo cometer. ¿Qué cree? El diablo dice, pero si acaban de estar ahí, si hoy en la mañana lo hice pecar, ya no está. ¿Qué pasó? Fueron redimidos, fueron quitados. Y el diablo dice, no tengo nada de qué acusar a estos. ¿Por qué? Porque fueron justificados. Ahora, no solo la justificación te lleva a la santificación, porque santificación es estar libre de pecado, es no tener un solo pecado encima. Santidad. Ahora pregunto, ¿cuántos son santos? ¿Está seguro que usted es santo? ¿Por qué es santo? Porque los pecados, no es porque no sea pecador, es que los pecados que usted ha cometido, Jesucristo se los ha perdonado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando yo soy justificado, entonces soy santificado. Y cuando yo estoy santificado, cuando yo vivo en santidad, no por méritos personales, es porque Cristo tomó nuestros pecados. Cuando yo estoy ahora en santidad, entonces yo puedo relacionarme con Dios. Yo estoy reconciliado con Dios. Por eso el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Ahora, ¿vamos a ser santos bajo nuestros propios méritos? No se puede. Pero es ahí donde viene la redención, el poder de la redención, que cuando pecamos lo reconocemos, pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos y nos apartamos, entonces la redención toma función sobre nuestra vida. ¿Alaban al Señor? Dos cosas que el apóstol Pablo dice a los colosenses. Empiezan en el verso 10, Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo les está explicando a los colosenses que la redención es motivo de gozo, de alegría. Pero ¿por qué ellos no se gozaban? Porque no entendían qué era la redención. Entonces Pablo les dice, ustedes necesitan ponerle más importancia al conocimiento de Dios. ¿Me entiende eso? Porque cuando no conocemos nosotros lo que Dios ha hecho en nuestra vida, es cuando nosotros somos personas malagradecidas. Es cuando nosotros nos da igual Chana que Juana. Perdemos el temor a Dios porque no entendemos, no se nos explica lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y muchas veces nos pasa las del perro. Volvemos al vómito, dice la Biblia. O como el cerdo, al seno, al lodo. ¿Alaban a Dios? Ahora, lo que decía nuestra hermana, que Dios la sanó del cáncer. ¿Le gustaría volver a tener cáncer? ¿Verdad que no? ¿Alguien Dios la sanó aquí? ¿Le gustaría volver a la vida que tenía antes? ¿Verdad que no? ¿Quién le gustaría volver a tener la vida que tenía antes? Nadie. Pero le voy a decir algo.
cuando no se entiende la redención, nosotros mismos empezamos a dar pasos para atrás. Exactamente. Porque no entendemos la redención, no cuidamos la redención, no estimamos. Ahora, la Biblia nos enfatiza claro de que haber sido redimidos de los pecados no nos da licencia para pecar con liberalidad. Alaban al Señor, a su nombre. Efesios capítulo 4, verso 22. Miren lo que dice Efesios 4, 22. ¿Ya lo tiene? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, Dios dice, tenemos que aprender hoy a vivir una vida diferente, ya que gracias a Él ahora hemos sido redimidos de todos los pecados que cometimos. ¿Por qué volvernos a empuercar otra vez? ¿Por qué volvernos a enfermar otra vez? Sin embargo, hay mucha gente que no entiende esto. Mire cuántos milagros hemos visto aquí en esta iglesia. Estoy escribiendo un libro ahorita de los milagros de los que me acuerdo. Anoche eran las 3 de la mañana y apenas estaba terminando el capítulo número 12. Pero yo que he vivido los milagros que Dios ha hecho en este ministerio, anoche los escribía y se me rodaban mis lágrimas. Y me hacía la pregunta yo, ¿dónde está la gente que Dios ha sanado aquí? Sí, hay mucha gente que aquí ha recibido milagros maravillosos. ¿Y dónde están? La gente piensa que no va a volver a enfermarse allá afuera. Alaban al Señor. Pero es gente que no ha entendido el privilegio de haber sido redimidos. Por eso Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despejámonos del viejo hombre. Estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora renovémonos en el espíritu de vuestra mente. Tengamos una mentalidad diferente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Alaban al Señor? El apóstol Pablo dice en el verso 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Wow. Porque una de las cosas que hace la redención es que te califica para ser heredero de la vida eterna, para subir con Cristo en el momento del rapto. La redención te hace hijo de Dios. La redención te abre los cielos, porque si no hay pecado en ti, no hay de qué condenarte. No hay de qué condenarte. Porque ahí está el libro de todos los pecados que usted cometió. Ahí están. Pero cuando usted viene y le pide perdón a Dios, esos pecados fueron borrados. Ya no existen. Dice la Biblia que nunca más vendrán a la memoria del Señor, ni me acordaré más de sus pecados. Porque cuando Dios nos redime, Dios nos perdona. Dios no es como nosotros, hermano. Nosotros dice que perdonamos, pero cada semana estamos echando en cara. Ya que se me olvidó que ya hace 20 años que le pegó a la esposa. No se me olvida cada vez que me pegaste. No, la Biblia dice que Dios nos perdona y nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados. A su nombre. Esto nos lleva al punto número 2. Primero dijimos la importancia del conocimiento de Dios. La importancia de conocer y saber realmente qué es nuestra redención. El apóstol Pablo dice a los colosenses en el capítulo 1, verso
12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pare ahí. Cuando no habíamos sido redimidos, nosotros estábamos bajo el dominio del reino de las tinieblas. Por eso es que usted pecaba. Se decía unas palabrotas así bien vulgares, chistes colorados, mentira tras mentira. Unos tomaban, otros fumaban, otros hacían droga, otros mujereaban, otras hombreaban, no sé cómo se le llama eso, porque hay de los dos lados, ¿no? Éramos esclavos del pecado. ¿Cómo es que una persona es esclava del pecado? Cuando el pecado te crea ansiedad en tu vida y te atrae y tú dices no quiero hacerlo, pero bueno, solo uno, solo uno nada más, y no lo puedes dominar. Solo una, pues solo una para empezar. No, hombre. Es cuando la gente es esclava del pecado. Pero ahora que viene a Cristo, no solo nos redimió, nos perdonó todos nuestros pecados, nos justificó, nos santificó, nos reconcilió con Él mismo, sino que ahora, aunque venga el pensamiento a tu mente, pero ya no te domina. Ahora has tomado el dominio propio, y aunque se te haga agua a la boca, como cuando estripas un limón con mango verde y sal, ¿va? Pero dices no, ¿por qué? Porque tu mente ha sido renovada. Ahora has entendido todo lo que significa la redención de tus pecados a su nombre. Es simple y sencillamente decir, no, yo no vuelvo a pecar. Si ya el Señor ya me perdonó, ¿cómo voy a volver a cometer la misma desgracia con mi vida? ¿Está entendiendo qué es la redención? La redención es el privilegio que Dios nos da de poder quitarnos toda culpa de pecado. Y eso lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Entonces dice el apóstol Pablo, y voy terminando, en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Oiga lo que le voy a decir. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versos 17 y 18. 2 Corintios 5, 17 y 18. Si de modo alguno está en Cristo, ¿qué dice? Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. En Guatemala hay un muchacho que le llaman, ¿cómo se llama aquel mudito? Que dice, eso era antes. Cheque. Cuando le reclaman algo, dice, pero eso era antes. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Cosas viejas. ¿Qué cosas viejas? Lo que éramos antes, lo que practicábamos antes, lo que nos contaminaba, lo que nos condenaba, lo que nos manchaba de pecado, lo que nos llenaba de culpa. ¿Cuántos pecados no cometimos? Mira, ahorita se nos mira cara de angelito. Mire, se ve, parece que hasta siente que le salen alas a algunos. Pero solo Dios y usted sabe la clase de pecados que ha cometido usted allá donde nadie supuestamente lo vio. Imagínense que pasáramos aquí en la pantalla la vida del hermano Leonel, la vida de Suseli, la vida de hermana Grecia, allá donde nadie entre comillas la vio.
Mire, hicimos tantas cosas que nos daría vergüenza hasta de acordarnos, ¿sí o no? Wow. Hasta escalofrío. ¿De qué se estará acordando? Y esos eran pecados terribles, pecados que atormentan. Pero un día venimos a Cristo. El Señor quitó nuestras cargas y llevó toda carga a su nombre. Por eso dice la Biblia: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces por eso dice: si de modo alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Verso 18. Y esto, soy en 2 Corintios 5, 18. Miren lo que dice. Y todo esto, ¿de quién proviene? ¿De quién proviene la redención? De Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el misterio. Ahora, pare ahí. ¿Cómo así de la reconciliación? ¿Cuál es el misterio de la reconciliación? Que nosotros éramos de Dios, pero por el pecado estábamos enemistados con Dios y excluidos de su gloria. Porque todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria con Dios. Necesitábamos volver a conectarnos con Dios. No había manera, no había forma. Entonces Jesucristo muere en la cruz para que a través de Él Dios nos reconcilia con Él mismo. Mira el siguiente verso. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y no, a mí me hace llorar ese texto más, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Yo no sé si usted se goza por eso. El Señor no tomó en cuenta cuántos pecados o qué clase de pecados. ¿Cuántos pecados cometemos diarios? ¿Cuántos pecados comete el hermano Carlos diario? Más o menos unos 10. ¿Y el hermano Leonel cuántos pecados comete diarios? Hoy apenas, de los que se dio cuenta, hoy apenas comí 10. Mire, yo no tengo ni calculadora aquí, pero ay, que se me hizo perder la calculadora. Pero bueno, 10, imagínense que unos 10 pecados por día. A la semana tiene 70 pecados. Al mes tiene 300 pecados. ¿Sí, verdad? Solo para que no diga, no, yo solo un pecado he cometido. No. ¿Cuántos pecados comete hermano Cristian en el día, más o menos? Así, humildemente. Que lo diga hermana Ana, ya sabe. ¿Cuántos comete hermana Ana diarios? Unos 10 pecados. ¿Estamos ahí? ¿Qué tiene la calculadora? 10 a la semana son 70. Al mes 280 al mes. Al año 3.650 solo de hermana Ana. 3.650 de hermano Cristian. ¿Y esos? ¿Cuánto sería? Más unos 3.000 de
unos 5,000 de... Porque hay quienes pecan más que otros, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos pecados cometes en el día? Más o menos tú. Claro. Mire, desde un pensamiento, un deseo, una acción. Jesús dijo, ¿oíste que fue dicho? Que cualquiera que se meta con una mujer que no es su esposa es adulterio. Mas yo digo de Jesús que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Ahora, a ver si me doy a entender. Hay pecados que no los cometemos de hecho y en acción porque no tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero hay gente que está deseando pecar. Y desear pecar es igual como que si lo hubieras hecho. Ese es uno. Otro pecado que la gente no toma en cuenta. El que sabe lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted sabe que tiene que venir al culto pero no viene, le es pecado. O sea, saber lo bueno, saber lo que Dios me manda y no hacerlo es un pecado. Entonces, si empezamos a buscar qué cosas son pecados, las intenciones del corazón, las malas intenciones son pecado. Las malas palabras son pecado. Las mentiras son pecados. ¿Cuántas mentiras hablará hermano Guillermo a la semana? ¿Alguna por ahí? No. Hermano Freddy, ¿no? El Diego, ¿cuántas mentiras hablará el Diego? El Diego pelo, quitando el pelo ahí, qué guapo quedaste, amigo, ya la primera. ¿Cuánto me vas a cobrar? Te voy a subir 10 pesos por la inflación, otra. Todos pecan, ¿no? Todos pecamos. Imagínense 3,000, 6,000, 15,000. Solo aquí, ¿cuántos pecados cometeríamos? Imagínense 3,000 aquí. Unos tres de la pastora. Unos 50 pecados de la Saralea. Unos 4,000 de... ¿Cuántos pecados? Jesús tiene que redimirnos todos los días. Todos los días. ¿Y cuántas veces abusamos del Señor? Como Él nos perdonó hoy, mañana vuelvo a pecar otra vez. ¿Entiende qué importante es entender la redención? No es solo un pecado. Solo aquí es una buena tanatada de pecados, hermano. ¿Cómo no dar gloria a Dios? ¿Cómo no cuidar nuestra salvación? ¿Cómo no alabar su santo nombre si Él nos justificó, Él nos santificó? Oh, dale un aplauso al Señor. Él nos reconcilió con Él mismo por la redención de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo. Póngase de pie. Bendito sea el nombre del Señor.